9 noches. Las 9 noches. Comenzamos. Bienvenidos todos a Las 9 noches en breve. De este lado del micrófono los saluda Omega Lindo. Y de este Víctor Villarreal Velasco. Y hoy tenemos un podcast para asustarnos de miedo. Me encantan tus efectos especiales. Pero el programa se llama Fantasmas y Aparecidos. Los míos son de efectos especiales. Efectos especiales. Fantasmas y Aparecidos. Sí, es que son aparecidos algunos de los que nosotros conocemos. Porque son aterradores. Significa que tienen mucha tierra. No. Víctor, dejan los efectos especiales al técnico de audio. O sea, a mí. Listo. Es que no fue audio, fue aullido. Bueno, ¿qué vamos a empezar diciendo? A ver. Vamos a empezar diciendo, primeramente, vamos a definir qué es un fantasma. Bueno, los fantasmas son cosas muy extrañas, son recuerdos de personas. Me encanta una pequeña minificción. Pregunta: ¿qué es un fantasma?, preguntó Stephen. Un hombre que se ha desaparecido hasta ser impalpable, por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres. Ulises, de James Joyce. Que es bastante buena la definición. Y en cierto modo son personas muertas que siguen deambulando por el mundo. Sí. Bueno, es muy curioso esto que se entiende por los fantasmas porque hay muchas muchas maneras de entender un fantasma o de creer en un fantasma, dependiendo de las cuestiones religiosas o creencias religiosas, las creencias populares, que son diferentes, o las cuestiones, ¿cómo les llamarían? Sobrenaturales. Esotéricas, ¿verdad? También, esotéricas, sí. Sobrenaturales, o paranormales. Paranormal. Pero, por ejemplo, si, hasta la cuestión científica, bueno, sería no sé qué, energía quizá, o es que es muy curioso porque cuando una persona muere, ya no necesita ni de ojos, ni de boca, ni de cuerpo. Entonces, bueno, tienen los fantasmas realmente una silueta humanesca, humanoide, y de tenerla al morir, nuestra acumulación de información en nuestro cerebro también se va. Entonces, sí, es tratar de continuar la vida todavía en un más allá y que todo lo que se dejó pendiente pueda ser resuelto. O sea, es muy posible que alguien quiera perpetuar todavía las cosas que hizo y pues por eso los fantasmas. Pero es cierto eso que dices, que nos deshacemos del cuerpo, pero se supone que cuando mueres, el alma que pesa cerca de 32 gramos, ¿no? Desaparece y es liberada del cuerpo humano. Sí, exactamente. Porque los cadáveres de pronto pierden 32 gramos de peso al expirar, lo cual es muy, muy curioso. Sí, entonces tendríamos que definir la diferencia entre alma y espíritu. Bueno, alma era una compañera de la maestría y espíritu, pues antiguos espíritus del mal, o sea, eran mis profesores de la maestría. No, nada de eso. A ver, entonces, ¿qué es un alma? ¿Qué es un espíritu? Mira, el espíritu, como dicen en la televisión, los antiguos espíritus del mal. Los antiguos espíritus del mal son energía que forma parte del cuerpo. Y que puede tomar, como dices tú, una forma humanesca o humanoide, porque toman parte de la, ¿cómo decirlo? Del recipiente que los contenía. Del recipiente, muy bien. Pero el alma es lo que somos nosotros en sí, ¿cómo decirlo? Es el espíritu, pero con toda nuestra presencia, toda nuestra memoria. La información genética. Toda la información genética espiritual. Exactamente. Pero, ¿dónde está almacenada? A ver, que en dado caso, que sí es cierto que los espíritus son todo esto, ¿de qué se conforma un alma? ¿De qué se conforma un espíritu? En este caso, ¿de qué viven los fantasmas? Los fantasmas viven del recuerdo. No, me refiero más bien a que nos expliques qué es esa palabrota que pusiste en el guión y es ectoplasma. Los fantasmas están compuestos de una sustancia llamada ectoplasma y esto significa que el plasma, ya saben que es una especie de sustancia entre el líquido y entre el sólido. Entre sólido y gaseoso. Eso, entre sólido y gaseoso.
Y esto del ecto se refiere a la cuestión espiritual, o sea, es la sustancia espiritual que compone a los fantasmas. Sí, ecto, que viene justamente ¿Dónde aprendimos de esta palabra? ¿Dónde la hemos visto muchas veces? En los cazafantasmas. Porque gracias al ectoplasma podían atrapar a los fantasmas. Sí, de hecho es el primer lugar en donde escuchamos eso y que lo vimos como esa baba extraña de color verde, que más tarde se convirtió en pegajoso, etcétera. Cosas de esas, sí. Pero de hecho esa es la excusa para que los fantasmas muchos fantasmas no tengan forma humana, como pegajoso, porque es pura masa ectoplásmica hecha figura. Pero de pronto pueden cobrar parte física, como de Gasparín. Bueno, Gasparín, ok. Pero todos los fantasmas en teoría pueden estar entre ambos mundos, están viviendo en un portal, en un medio. ¿Por qué? Porque están muertos, pero pues de vez en cuando están en el mundo de los vivos. Son una cosa extraña que está anclada a nuestra tierra. Sí, exactamente. ¿Y cómo podemos distinguir estos tipos de fantasmas de clase 1, clase 2, como decían los fantasmas? Gracias a un librito que utilizaba Egon Spengler, que se llama Guía de Espiritismo o Manual de Fantasmas Toby, inventado para la película de los cazafantasmas en 1984 y que después se utilizó muchísimas veces en la serie de televisión. Este manual contenía todas las clasificaciones de fantasmas y todos los fantasmas según los rituales, las leyendas y los mitos encontrados y recolectados de todo el mundo. De hecho, muchos lugares rescatan justamente el fantasma y todas sus posibles apariciones. Uno de esos son, por ejemplo, en literatura el simbolismo, la simbología, qué podría significar un fantasma, cómo lo manejamos y de qué modo nos ayuda a dar más y una mejor trama. Sí, por eso toda esta simbologística está empleada en todas las películas de terror. Sí, en cierto modo, Víctor sabe bastante de fantasmas, porque se va a convertir en uno después de que yo lo asesine por andar diciendo tan malas palabras e inventando cosas y palabras. Pero bueno, pasemos a dónde viven los fantasmas. Es muy claro que, bueno, no viven porque son no muertos, pero entre eso viven en casas embrujadas. Y son las que se llaman embrujadas por la idea de que hay algo todavía. ¿Porque hay brujas? Hay brujas, pero hay algo todavía paseándose por ahí. Un espíritu que más tarde va a atormentar a la gente que llegue a su lugar. Sí. Entonces todo este embrujecimiento, bueno, ya no voy a decir palabras nuevas, pero todo esto ayudaba a las personas a generar historias, leyendas, tradiciones que luego se quedan hasta nuestros días. Todavía han estado cambiando y todavía las recordamos con mucho terror y cariño. Sí, exactamente, el folclore, que realmente folk viene de pueblo y lore de conocimiento, el conocimiento del pueblo. Sí. Eso es lo folclórico. Y pues los fantasmas están de la mano ahí. Pero es lo más curioso que pese a siglo XXI y todo lo demás, seguimos viendo, sintiendo esas presencias, esas fantasmas que están en las noches atacando, que de pronto puedes sentir un poco más frío y dices, hay algo aquí, y hay algo que no entiendo. Pese a tener una tablet, que pese a tener un celular que puedes identificar cualquier cosa que está cerca de ti, no hay una explicación. No son como los Uber que los detectas ahí para dónde andan. Claro que no le podemos hacer publicidad, recuerda, es una compañía. Ay, pero no dije nada de Uber. Pero, bueno, hay demasiados lugares y sobre todo poseen la zona donde murieron. Es lo más interesante. Si alguien murió en un hospital, como muchas veces ocurre, mientras más gente muera, más posibilidades hay de que aparezcan ahí. Oye, Miguel Ángel, a ver, ¿y los fantasmas también pueden poseer a las personas o solo los demonios? Pues también podrían, en realidad son espíritus. El problema es que son dos almas conviviendo en el mismo cuerpo y pues van a estar peleando para que las dos... Es que no puede haber. Tomando en cuenta la lógica de los fluidos, no puede haber dos líquidos en un mismo espacio. Pero como se trata de una situación ectoplásmica, que es el cuarto estado de la materia, podría haber dos tipo gases en ese espacio. Sí,
Sí. Eso es muy interesante. ¿Y quién va a controlar el cuerpo humano? Pues ahora sí que el más fuerte. Si eres un delgaducho, reprimido, que le hacen bullying y todo lo demás, a lo mejor eres más débil y los fantasmas pueden poseerte más fácil. Exactamente, y de este tipo de cosas se basan muchos escritores de historia, de novelas y de guiones para hacer películas que después nos encantan, como esta del barco que los poseía, ¿te acuerdas? Que se hundió y se puso de cabeza. No. La aventura se llama del Poseidón. Tampoco es de horror esa. Pues es Poseidón. Poseídos, Víctor. Deja de inventar palabras tontas, ya. Okay. El punto es que deja de creer que estás en un mundo mágico maravilloso. Voy a pensar que es ectoplásmico también. Podríamos decir que fantasma viene de la palabra fantasía, porque es lo fantástico de la creencia de un espíritu que ha salido del cuerpo. De hecho, bueno, no sé muy bien la definición, ahorita la busco, pero podría ser una muy buena opción. Pero también, bueno, ¿qué otras cosas sabemos de los lugares donde viven los fantasmas? O bueno, no viven, o como se diga. También hay un modo de detectarlos, ya sea por ciertas tablas, la tabla Ouija, por ejemplo, que es un modo de convivir con estos espíritus. Es el chat de los fantasmas. Exacto. Y algo muy curioso, el origen de la palabra Ouija viene de oui en francés, que significa así, y ya en alemán, que también significa sí. Así que es la tabla que te va a dar un sí por respuesta. Doble afirmación. Sí. Ajá. Ok, doble afirmación es una afirmación. Y es una... Ok, y es un modo de comunicarse con los espíritus, porque supone que deben de responder sí o no. Pero ya después también tienen ya todo su QWERTY listo y dispuesto para que puedan escribir. Exactamente, y ahí es como se comunican. Y después ya vinieron varias reglas no establecidas o no dichas sobre que no debes jugar a la Ouija tú solo, o que si juegas a la Ouija no debes ser en ciertos lugares, o que no debes de tener encima ciertas cosas, o si no crees el espíritu se va a molestar, o si estás muy débil en ese momento espiritualmente hablando, como decía Miguel Ángel, te puede poseer. Ese tipo de cosas nacieron posteriormente. Sí, con las sesiones espiritistas, que de eso un escritor excelente que es Alexandre Dumas, o Alejandro Dumas para la gente como Víctor. Yo sí sé que es espiritista. Alexandre Dumas gastaba mucho dinero en sesiones espiritistas, porque se volvió una persona de dinero gracias a tanto folletín que vendía. Y entre tanto, pues sí, podía pagar eso, construirse sus espacios para convocar a los fantasmas. Y luego también se gastaban en fotografías, los daguerrotipos en los que tenías que estar quieto durante un rato y que de pronto se velaba atrás de ti la imagen de algún muerto, de algún fallecido, de algún espíritu curioso. Exactamente, porque estas son las cosas que desde tiempos inmemoriales siempre han llamado muchísimo la atención de las personas. Y es porque resuelven uno de los enigmas más importantes y más buscados y más esperados del ser humano: si hay vida después de que mueres. Yo digo que no. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tengo que explicarlo? Sí. Ah, bueno. No sé. Yo lo único que no entiendo, por ejemplo, yo ya te lo había comentado, Miguel Ángel, ajá, es cómo le hacen los fantasmas que se aparecen a las 12 de la noche para saber el horario de verano. Ay, Dios mío. O los fantasmas que se aparecen como viejitos, que dicen, se aparece un viejito en tal lado, pues él tiene la culpa por morir viejo. Si se hubiera muerto joven dirían, se aparece un joven en tal lugar. O cuando dicen, es que se aparece un Catrín qué bueno, se murió bien vestido. Pero si hubiera muerto con harapos, se aparece un pordiosero en tal lado. Sí, de hecho, tiene que ver mucho con la ropa que te mueres aparentemente, porque es la última imagen que llegas a tener. La imagen va a repetirse durante todo el tiempo, por eso las monjas que se aparecen murieron en servicio, o en el momento en el que están en el hospital también pueden aparecer con esa figura de la batita, clásica escena de los niños que se aparecen en las escuelas, que supone que en toda escuela debe de haber un aparecido. Pero antes de que lo digas, fantasma viene del griego justamente fantasma, que significa aparición.
es una aparición. Un fantasma y una aparición es lo mismo. Por eso, entonces estamos redundando. No tanto de fantasía. Estamos redundando en nuestro título. Sí, pero ¿qué ibas a decir? Que cuando yo me vaya a morir me voy a mandar un traje de Batman. Para parecerme como Batman. Pero O ¿cómo una sabes chamarra cuándo de te vas Pikachu. a morir? O de Pokémon. Pero ¿cuándo te vas a morir? No lo sabes. Tienes que... Olvídalo. Cuando esté Hay modos de, morir- por ejemplo, morir ya que en muera cama. Víctor. Mira, Víctor. No te veo que traigas un traje de Batman. No veo que traigas un traje de Pikachu. Yo que tú me quedaba callado si quiero cumplir mi sueño de morir como Pikachu o Batman. ¿Sale? Dale. No te conviene en este programa específicamente. Pero a ver, tenemos aquí los modos modernos, no solamente la Ouija. También hay muchas formas de detectar los fantasmas por medio de fotografías análogas, fotos... No solamente las digitales, porque las análogas son las que tienen el químico que se vela con la luz, etcétera, y que puedes encontrar ciertas cosas interesantes. Sí. Hay muchos videos en internet que dicen de las fotografías curiosas que se han detectado, etcétera, y fotos que no son plagios o falseadas o falsificadas. O también, por ejemplo, que se encuentran los podcasts de los fantasmas, que también se le conoce como psicofonías. Ay, Dios mío. Sí, las psicofonías, que son esos mensajes que están en el ruido blanco y que de pronto sí aparecen. Y es demasiado curioso. Hay una película, no sé si recuerdas, que hablaba de eso. Sí, el payaso. No, de psicofonías, Víctor. Sí, también. Que al haber muerto, él trataba de comunicarse con la gente a través de esos mensajes. Pero eso es como un lugar común ya. Hay demasiadas personas que creen que en el ruido blanco se pueden encontrar cosas. Eso lo recordamos, por ejemplo, de Stranger Things, la serie de Netflix, que también aparece algo similar, o otras instancias diferentes. Pero además de las psicofonías, se supone que también tienen cierto grado electromagnético, radiación, ¿verdad? Los puedes detectar con estos aparatitos que hacen ruidito cuando vas entrando a una zona de radiación, etcétera. Sí. O de impulsos eléctricos. Ajá. Y es muy curioso también como dicen de las zonas embrujadas. Recuerdo, por ejemplo, de grandes cazadores de fantasmas, uno, el más conocido en todo México, que es Trejo, ¿no? Que es Carlos Trejo. Pero es bueno, él ya se demostró que es completamente un fraude. Sí, tan falso como las palabras de mi ex. Pero por ejemplo, nunca se demostró, y no con esto diciendo que sean reales, Ajá. pero nunca se demostró que los cazadores de fantasmas, por decirlo así, de Estados Unidos, los más famosos, que son la familia Warren, ellos Ajá. nunca se demostró lo contrario. Uh-huh. Ellos tienen sus casos también. De ellos no los conozco tanto, fíjate, curiosamente. Son los que tienen el famosísimo caso de Amityville. Órale. No, tampoco. Pero, al final de cuentas, sí hay muchas personas que se dedican a esto. Y sobre todo que se relacionan con la religión. ¿Por qué? Porque junto con toda persona que tiene una casa poseída o posesa, pues hay una persona que se quiere deshacer de ellos y quiere ganar dinero con ese pequeño inconveniente. Es como los fumigadores del mundo ectoplásmico. Ajá. Y pues sí, junto con toda gran persona que se dedica a cazar fantasmas están los chamanes, los padres que hacen rituales. No, ¿cómo se llama? Exorcismos. Las personas que también sacan espíritus de las casas. Son demasiado interesantes y podemos ver en muchos lados, en muchas películas, gente que se dedica a eso. Que se dedica a eso, o psíquicos, que también están muy de la mano para que les presten su cuerpo. O los mediums que les prestan su cuerpo. De hecho, se llaman mediums por eso, por ser un punto medio entre el mundo entre el más allá y el más acá. Y fíjense qué curioso, porque el hecho de la creencia de fantasmas es una necesidad de las personas de querer saber o querer establecer un vínculo con algo que no se sabe, pero que se quiere saber, que es qué pasa después de que morimos. Sí, además, entre los fantasmas también están, ahorita ya para ir cerrando el tema, algunas formas de que los encontremos. Una sería el de los fantasmas que se aparecen en el mismo lugar, otros los fantasmas que siguen a una persona y otras que suponen que son proyecciones astrales, que tú puedes crear una imagen de ti mismo en otro lugar. Sí. Y esos son como las formas más como
conocidas. Porque es cierto, a lo mejor siempre hay una viejita que se aparece a las 12 de la noche, como tú dices, pero también hay algunos que tienen como la mala vibra de que se les suba el muerto, como dicen. Que si visitas un cementerio, muy posiblemente te traigas algún fantasma. Sí, o como decía nuestra amiga Nidia, un saludo para Nidia. Ajá. Cuando ya se acerca noviembre, es un momento en que los fantasmas visitan a los vivos. Sí. O también, para cerrar con lo de psicofonía, una vez me comentó Sergio Vicencio, un saludo para él si nos está escuchando, que él había estado con una persona que investigaba casos de psicofonías y solamente habían encontrado, que trabajaba en la radio creo, solamente habían encontrado un caso real de psicofonía y decía una incoherencia. ¿Qué decía? Le preguntaban en dónde se encontraba y decía atemporal. Ah, no, decía adimensional. Pero si no hay dimensión, pues ¿cómo? Pues es una buena respuesta, yo diría. Si no hay dimensión, ¿cómo va a haber sonido y cómo va a haber todo eso? Son cosas son paranormales, no necesitas. ¿Qué querías que dijera? ¿Paradimensional? Paradimensional sería todavía más lógico. O metadimensional. Bueno, la forma en la que empieza la palabra creo que no determina tanto. Hay demasiadas, sí es cierto. Hay demasiadas formas de estar encontrando. Y para acabar, pues una de las presencias más aterradoras de todas, el poltergeist. O también conocido como fantasma chocarrero. En México se les dice de esa manera también algunos, los espíritus chocarreros, que terminan contaminando un lugar para estar molestando a la gente, porque supone que mientras más inestables estén las personas, más fáciles pueden llegar a ese lugar, sobre todo si hay adolescentes o niños que tienen mucha carga energética, o claro, alguna persona mágicamente activa. Sí, exactamente. Entonces, estos fantasmas o cabezas de dragón, también la que les llaman, o esos puntos donde hay demasiada energía que sale de la tierra. Sí, y son un poco más agresivos que las apariciones comunes y suelen tirar cosas, a abrir puertas, aventar gente, exactamente. Aventar cuchillos, incluso. Cuando son de los del circo. Deja eso, cualquier cosa, o sea, para esto tenemos un muy muy buen ejemplo en Actividad Paranormal. Estas películas es casi un poltergeist, aunque al final resulta ser como un demonio. Sí. Y bueno, eso ya van a perder la película con el final y todas las otras secuelas. Sí. Está interesante, pero si lo vemos como un poltergeist, está perfecto. Y claro, vean la película de Poltergeist. Sí, es muy muy buena, la primera. Sí, la de 1983, esa véanla. Sí, deben de verla porque... no, del 80, la primera. ¿Seguro que no es más vieja? No, del 80 y luego sigue la 2 en el 83, que fue cuando murió la niña. Y la 3 fue... No es cierto, la 3 era en el 83 cuando murió la niña. Creo que en el 82 fue cuando dio la 2, en el 80 la 1, si mal no recuerdo. Bueno, como sea, al final de cuentas tienen que verla. Víctor dice que es del 80, así que busquemos en todas las bases de datos y hay que ver la película de Poltergeist. Dato curioso, la niña que aparece en la película murió y también se aparece en la película. Enfermedad, y la hermana también fue asesinada por su novio, la hermana de la niña. Así que las dos hijas murieron. Qué miedo. La estranguló su novio. Dios mío, qué rara la gente. Pero bueno, a lo mejor estaba posesionado por la hermana o algo de eso. Ay, qué miedo, ya vámonos. Así que, sí, muy bien. Pues les dejamos la publicidad. Recuerden, búscanos en iTunes, iVoox, YouTube, Facebook, Twitter, como Las 9 Noches, 9 con número. Denle corazoncito, denle like, compartan, hagan algún comentario. Sí, digan si tienen algunos eventos donde donde se han topado con algunos fantasmas. Yo tengo un montón de casos que me han pasado a mí con fantasmas, así que si luego nos comentan y dejan en la caja de comentarios alguna de sus experiencias, con gusto nosotros también podemos contar las nuestras y de poner aquí a citarlos a los suyos. Sugieran temas también. Claro, ya se está acercando octubre, por eso estamos haciendo los más macabrones los temas. Sí, los temas más escalofriantes. Pero al final de cuentas nos despedimos. De este lado del micrófono se despide Omega Lindo. Y de este, Víctor Villarreal Velasco. Hasta luego. Hasta adiós. Las 9 noches. Las 9 noches. Hasta la próxima.
los efectos especiales.